Claro, porque es parte del orden. Claro. O sea, todo tiene un orden. Y aquí finalmente las resoluciones se basan en la propia Constitución. O sea, la propia Constitución le da facultades a los jueces de distrito para emitir este tipo de resoluciones en los juicios de amparo. Y además señala cuál es la trascendencia de las mismas. Entonces, desconocer su fuerza por opiniones subjetivas por parte de las propias autoridades a las que están siendo cuestionados esos actos, pues es un impensable en el mundo jurídico. Más porque en vez de impugnarlas, lo que hicieron fue desconocerlas. Por si hubiera duda de que quieren jueces a modo, la verdad es que hoy estamos viviendo una grave crisis con los dos jueces, la jueza Gabriela Ruiz y el juez Sergio Santamaría Chamú en Michoacán, que se atrevieron a conceder suspensiones. Hoy día tienen carpeta de investigación. ¿Cuál es el mensaje que manda el gobierno con eso? Intimidar. Buenas tardes, bienvenidos la comunidad que nos hace favor de seguirnos en Derecho a Opinar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por participar y hacer fuerte este proyecto de comunicación que busca informar a la sociedad desde otro ángulo, no tan acartonado, un poco más relajado, y reitero el agradecimiento. Pues sin más preámbulos presentamos a la magistrada y a las señoras juezas que previamente ya participaron en un capítulo anterior y con su valiosa participación pues por eso decidimos darle continuidad ahora desde otra perspectiva sobre temas en la actualidad del Poder Judicial. Y iniciamos, si les parece, con la pregunta que tenemos preparada para la señora jueza Karina. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de cancelar las mañaneras judiciales por parte de compañeros del Poder Judicial? Así es, Rubén, pues muchas gracias otra vez por la invitación, a ti, a Carlos y a Iván, a toda la producción y al público. Gracias, para nosotras es muy importante estar aquí con ustedes compartiendo, sobre todo comunicando, y justamente acabamos de vivir, como ustedes lo vieron, que nuestros compañeros pues tenían su proyecto maravilloso que es la Mañanera Judicial, ¿no? En la Ciudad de México, encabezada por el magistrado Juan José Olvera. Justamente no fue una cancelación, nos informaron una suspensión, digamos, por el momento de las transmisiones, pero yo quisiera destacar y felicitarles porque para mí fue un proyecto maravilloso y que debe ser inspirador para replicar en todo el país. ¿Por qué? Porque existe la necesidad insoslayable de transmitir conocimientos a toda la sociedad, transmitir datos objetivos. Ahora nos enfrentamos a un reto muy grande por la extinción del INAI y distintos organismos autónomos, pero el INAI era fundamental porque nos permitía a los ciudadanos conocer información de la autoridad pública, por ejemplo, en qué se gastan nuestros impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, justo eso que el oficialismo, digamos, tiene todo el poder comunicacional para diario transmitirnos mensajes, a veces con mentiras, ¿no? O sin datos objetivos concretos. Y lo desgraciado es que la comunidad se la creemos, ¿no? Entonces, si es necesario un contrapeso ciudadano o desde el ejercicio jurisdiccional transmitir información fidedigna, educar cívicamente a quienes no sean abogados, pues es necesario que nosotros también aprendamos a transmitir esos conocimientos de manera menos acartonada, que cualquier persona allá afuera nos entienda, ¿bien? Entonces, que no caigan presas de eso, de la desinformación o de malas intenciones de la clase política para otros fines, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un ejercicio valiosísimo, creo que debemos de impulsarlo en todo el país y no solo en la Ciudad de México. Es importante retomarlo. También es importante decir que tenemos retos presupuestales fuertes. La Cámara de Diputados, ustedes lo acaban de ver, el diputado Monreal anunció que se gastaron 2 millones de pesos en una salita de prensa para estar haciendo sus mañaneras diarias. Nosotros no tenemos ni un solo peso, ¿no? Entonces, justo estamos haciendo estos esfuerzos para pues maximizar lo que los aparatitos estos nos permitan hacer, ¿no? Incluso con el más modesto celular, pero la idea es estar presentes y creo que eso es muy importante y no lo debemos dejar pasar en todo el país, Rubén. Sí.
Interesante la respuesta y la participación que nos hace la juez. Ahora pasaremos a otra pregunta dirigida hacia la magistrada Ceci, y va en este sentido. ¿Cómo valoran la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al análisis de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal? Gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Rubén, también por estar aquí y por habernos invitado. Al contrario, gracias a usted. Pues es una sentencia muy esperada y muy interesante, porque finalmente viene aquí a dar respuesta a un problema que se suscitó entre varias instituciones relacionadas con la fuerza que tienen las resoluciones de los juicios de amparo. Sobre todo eso, porque al final de cuentas el cuestionamiento iba con relación a la legitimación que tenían los jueces para emitir este tipo de determinaciones. Entonces, el hecho de que la Corte se haya pronunciado con respecto a eso, pienso yo, trató de volver a encarrilar el sistema jurídico a los cauces a los que estábamos acostumbrados y que son los que constitucionalmente proceden. Claro. Que es, las resoluciones emitidas por los jueces de distrito tienen una fuerza, y esa fuerza es importante, y además tiene que ver con el Estado de Derecho. Entonces, haber nosotros visto desde meses antes cómo se emitían determinaciones en juicios de amparo por parte de jueces de distrito y eran ignoradas por parte de las autoridades que estaban obligadas a acatarlas. Y además, esas autoridades eran exhortadas a su vez por otras autoridades para no acatar esas determinaciones. Pues era un panorama que jamás en la vida se nos había presentado. Por lo general, en el orden jurídico, las resoluciones de los jueces se respetaban. O sea, el juez emitía una resolución y era una resolución obligatoria y traía consecuencias y consecuencias graves. Entonces, no se daba el caso de que las autoridades con esa ligereza tomaran esa determinación de no acatar resoluciones. Vulnerando el Estado de Derecho. Sí, no se daba. O sea, al final de cuentas, los juicios de amparo tienen que ver con protección de derechos. Entonces, es un juicio importantísimo para los ciudadanos, porque les daba una garantía de que si una autoridad estaba afectándolos en algún derecho, pues ellos podían acudir ante un juez, y si el juez decía que ese acto tenía que pararse, pues entonces el ciudadano tenía la plena certeza de que ese acto se tenía que parar. En lo que finalmente se decidía si el acto estaba bien o estaba mal y debía seguir o no debía seguir. Entonces, cuando sucede esta panorámica, donde se emiten resoluciones, donde se dan órdenes al Poder Legislativo, en este caso al Instituto Nacional Electoral, de que dejen de hacer actos, y ellos dicen, no, porque me parece que tu resolución no me obliga, no tienes facultades para hacerlo, es un cuestionamiento grave al Estado de Derecho y un desquebrajamiento, que finalmente fue lo que la Corte analizó en esta resolución, que para mí es emblemática desde la perspectiva de lo que vino a ser el recuento de cómo poco a poco se fue resquebrajando el Estado de Derecho, porque finalmente en el proyecto que circuló y que fue conocido y que finalmente una parte importante fue se le dio lectura en el propio pleno de la Corte, hablaba de eso, de cómo es que poco a poco las resoluciones iban perdiendo su fuerza a base precisamente de acciones reiteradas por parte de las autoridades obligadas a acatarlas, reacias precisamente a hacerlo. Entonces la resolución era muy esperada, sobre todo pienso yo por los integrantes del Poder Judicial, los que estamos en la función, por parte de los abogados, porque todos los días se emiten resoluciones en los juicios de amparo y lo que se espera siempre es que se cumplan. Entonces, saber que hay esa posibilidad o abrir esa posibilidad a que una autoridad pueda decidir si la toma en cuenta o no la toma en cuenta, o si se va, digamos, a sujetar a lo que se le está ordenando en la resolución, pues algo muy trascendente a nivel nacional. No solamente para el tema específico de lo que era materia de impugnación en este caso, que era la reforma constitucional, sino en general para la vida jurídica del país. En específico respecto a las suspensiones, que nada más se deslegitimó la actividad jurisdiccional sin que se le informara a la sociedad de que existían al alcance de las autoridades inconformes pues recursos que pudieron haber hecho valer en su momento, y no nada más descalificar esos efectos de suspensiones en específico. Y desgraciadamente, cuando desde la mañanera se exhorta a las autoridades responsables a no dar cumplimiento a esas resoluciones, en lugar de hacer eso, pues sabes que si estás inconforme con una resolución de un juez de distrito, pues tienes mecanismos de impugnación a tu alcance, aunque seas autoridad responsable, y que los hagas valer y encauzar el Estado de Derecho.
Y no, como usted bien lo menciona, no descabrejarlo. Claro, porque es parte del orden. Claro. O sea, todo tiene un orden. Y aquí finalmente las resoluciones se basan en la propia Constitución. O sea, la propia Constitución le da facultades a los jueces de distrito para emitir este tipo de resoluciones en los juicios de amparo. Y además señala cuál es la trascendencia de las mismas. Entonces, desconocer su fuerza por opiniones subjetivas por parte de las propias autoridades a las que están siendo cuestionados esos actos, pues es un impensable en el mundo jurídico. Más porque en vez de impugnarlas, lo que hicieron fue desconocerlas. Pues gracias. Esperamos que este tema que es tan álgido, pues nos pudieran dar su opinión respecto a lo que acaba de comentar la magistrada. Yoli, ¿tú qué quieres decir? Sí, bueno, para mí me parece muy interesante lo que dice la magistrada Ceci, porque efectivamente cuando yo di lectura al proyecto, inclusive todavía ni estaba la sesión, y fue una lectura rápida, créanme. Y en cuanto la leo y digo, caray, les están dando otra oportunidad para poder recurrir, porque para mí eso fue, que para que adviertan si hubo una violación de derechos humanos, pues por eso se promovió el amparo, porque había violación de derechos humanos. Que lo que aparte que hay que apartar lo que son derechos electorales y se reclamaban, no es que se estaban reclamando derechos electorales, lo que se estaba reclamando es precisamente esa violación de los derechos humanos, que si de alguna forma se trastocaba lo relativo al proceso de elección de jueces, bueno, esa era otra cosa, pero era precisamente porque había violación de derechos humanos de quienes estaban promoviendo sus juicios de amparo y que obtuvieron esas suspensiones. Entonces, había que regresar, pero como no fueron recurridas, pues vamos a regresarlas, y las regresaron para que volvieran a lo mejor, yo nunca vi revocación, yo nunca vi, sino que confirmas que hay violación de derechos humanos. Pues sí, claro que sí hay violación de derechos humanos. Y temas electorales yo nunca le vi, pero bueno, eso va a ser una decisión de los jueces que tienen que cumplir sobre esa sentencia, pero para mí sí me pareció que les dieron una segunda oportunidad a las autoridades para que resolvieran. Ellos tenían la posibilidad de recurrirlas y no lo hicieron ¿por qué? Porque están ellos acostumbrados a litigar los asuntos a través de los medios de comunicación, y así no se litigan los asuntos, y saben perfectamente que así no es. Que levante la mano el que sí quiera, que no, aquí no es levante la mano, aquí hay resoluciones que se tienen que estudiar, que se tienen que ver a fondo, a profundidad, y resolver fundando y motivando lo que ya sabemos. Pero aquí no es nada más, ¿estás de acuerdo o no a que levanta la mano? No, esas resoluciones no son de nosotros, los juzgadores. Entonces, para mí darle otra oportunidad, ¿estás segura que quieres recurrir otra vez? Y bueno, eso era. La verdad, muy atinado el comentario de la magistrada Ceci, y estoy muy de acuerdo con eso. Rubén, nada más complementar que estamos viviendo un escenario tan dantesco en lo jurídico que cualquier decisión, por ejemplo, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se vuelve ya política. No abdicaron de ser juristas y ahora son propagandistas del oficialismo. Entonces están emitiendo decisiones absolutamente fuera de lugar, siguiendo órdenes que no tienen ningún fundamento ni sustento jurídico. Entonces, justamente coincido con la magistrada y la jueza en el sentido de que esto significó, lo que la Corte dijo al final fue darle otra oportunidad al Ejecutivo y al Legislativo para que vuelvan a impugnar esas nuevas suspensiones que emitirán los 3 jueces concentradores, que por cierto están aquí en Jalisco, que van a pronunciarse de las suspensiones de todo el país, de los cientos de amparos, no solo de personal del Poder Judicial, sino de la ciudadanía, que ya habían obtenido una suspensión y que no fue impugnada oportunamente por la presidencia ni por el legislativo, y entonces la Corte les está dando una segunda oportunidad. Entonces, esto es absolutamente político porque se lo inventaron. No tiene sustento en ningún mecanismo jurídico establecido. Entonces, ojo con esto. Yo lo ligo con los empresarios de, ¿les va a interesar invertir en un país en el que no hay certeza jurídica a este nivel? Al nivel de que la Corte se inventa procedimientos y que otra oportunidad, ¿no? O sea, realmente el que se caiga el Estado de Derecho para uno
se cae para todos, porque lo dijeron los ministros, también lo reconocieron. Cumplimiento selectivo de las suspensiones a nadie beneficia. Significa la ruptura del Estado de Derecho, y ¿a quién le interesará invertir en un país con estas características, Rubén? Ojalá que tomen nota quienes nos escuchan, quienes están a favor de la 4T, sin ánimo de que se conserve el Estado de Derecho y que podamos hacer algo con plataformas como estas, con la valiosa participación de mentes tan brillantes como las de ustedes, que permitan a la sociedad ver otra perspectiva respecto de un mismo hecho. Que desgraciadamente, cuando nada más tenemos una sola visión o tenemos un solo canal de información, nos vamos con eso. Desgraciadamente, y ahora estos medios nos permiten hacer ejercicios como esto para que pudieran tomar una mejor decisión y que estén informados respecto de qué es lo que está pasando en la actualidad con el Poder Judicial. Por eso el tema de este capítulo es la actualidad del Poder Judicial. Pues ahora con la siguiente pregunta para la juez Yoli. Dice, se ha denunciado que algunos perfiles son preocupantes para la elección de jueces y magistrados en el Poder Judicial. Desde su perspectiva, ¿pudiera decirnos en qué consistirían esos riesgos? Sí, claro que sí. Precisamente, continuando con la charla de ahorita, que estamos viendo que ahorita no se están cumpliendo ni con las suspensiones, y desde el nivel del Ejecutivo les dicen no los cumplas, y esas resoluciones emitidas por gente de carrera, con gente especializada para esos efectos, imagínense nada más que vayamos a tener juzgadores a modo. ¿Cuáles son esos juzgadores a modo? A modo de lo que les convenga al oficialismo, porque precisamente este circo de elección que hay ahora está creado por ellos. Y está creado por ellos, iniciado por ellos, para que ellos se introduzcan en el Poder Judicial. Entonces, es lo único que les falta para ahora sí acaparar los tres poderes. Entonces, ¿cómo es posible que hablan de un Estado de Derecho si ni siquiera va a haber un poder que pueda criticar otro poder, o que otro poder pueda decir, tú tienes la razón y tú no la tienes? No va a haber, porque ellos son ellos mismos. Entonces, ¿qué importancia tiene? Que para empezar, déjenme les digo, yo no creo en este circo mediático que es la elección, no creo tampoco en la reforma judicial. Para mí me trastocaron la Constitución, de la cual yo estudié y a profundidad, para llegar a ser lo que soy, estudié a profundidad esa Constitución, y la destruyeron. Lo hicieron de tal forma precisamente para que ellos pudieran construir esa falacia jurisdiccional, porque para mí es una falacia. Tú me preguntas de perfiles. Te puedo dar un perfil. Antes que nada, déjame te platico, por ahí anda circulando un listado de las personalidades que van a participar en esa elección de este circuito, precisamente el tercer circuito, y parece ser que por ahí se mencionan qué características tienen ellos, ya que no lo hicieron los obligados a revisar los perfiles. Creo que por ahí alguien se atrevió, o algunos, porque la verdad son bastantes, son cerca de 250 más o menos que hay aquí para la elección en el tercer circuito, y se dieron a la tarea de investigarlos y advirtieron que dentro de esos perfiles, se encuentran, por ejemplo, algunos que acaban de finalizar su carrera de Derecho, porque acuérdense que nada más uno de los requisitos es ser licenciado en Derecho, y acaban de terminar, creo que ni siquiera conocen los juzgados, ni siquiera los conocen físicamente, por mucho menos cuál es la organización de un juzgado. Están ellos, o bien están los que sí conocen los juzgados, porque de alguna forma les dieron a esos mismos abogados, les dieron o les permitieron participar o trabajar en el órgano jurisdiccional por un mes o dos, pero también ellos son personas que van a la elección. O bien hemos visto también en ese listado a personas, les llamamos nosotros CTAs,
son personales de servicio administrativo que hay en los órganos jurisdiccionales, porque son los que se encargan de las cuestiones administrativas dentro del órgano jurisdiccional. Y alguien por ahí comentaba, pues ni de CTA sirvió. Pero ahí salió en el listado. Pero ¿qué les voy a decir? Ese compañero no abogado, compañero abogado sí es, porque sí es abogado y que acaba de salir de la universidad, no tiene mucho, creo que tiene 2 años de ser, pero es el candidato más joven, le llaman, de la elección, creo 24 años, algo así, y dice que él tiene toda la posibilidad y él tiene el derecho de ser, porque ya al haber sido ensaculado, o sea, al haberlo puesto en una lista, eso se llama, nada de que insaculado, nadie le escogió nada, los pusieron en una lista y esa lista se la repartieron y cada quien escogió sus candidatos y ahí los pusieron en esa lista. No, a mí no me digan que porque salió insaculado. ¿Insaculado de qué? Pues si no tiene ninguna experiencia en nada. Parece ser que esa persona, creo que era auxiliar judicial, así le llaman, un cargo dentro de una sala del fuero común, creo que le llaman auxiliar judicial, algo así, y él hacía nada más una revisión a las resoluciones emitidas en la sala, donde ponía en rojo los errores, o bien para no identificar a las personas que formaban parte de la resolución. Y bueno, esa es la experiencia que tienen, imagínense nada más, sabrá la función de un juez y va para cargo de un juez, para empezar. Luego esa persona que les comentaba yo, la técnico administrativa, ella pidió magistrado, porque juez es muy poco. Entonces, ahí está. Yo les digo a ustedes, con estos perfiles que les estoy comentando, y ahorita les comentaré más, esos son de falta de experiencia. Estos perfiles, yo les comento estos, imagínense que les llegue un asunto como el que estábamos comentando y entonces ¿cómo va a resolver? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo les van a decir que resuelvan? Entonces, como decía la juez Karina, ¿qué pasa con los inversionistas? ¿Qué no se han dado cuenta de eso? ¿Creen que va a haber un Estado de Derecho? ¿De verdad creen que con eso va a haber un Estado de Derecho? ¿Creen que se van a proteger sus intereses financieros con esa clase de juzgadores? ¿En verdad tienen confianza? ¿En verdad lo van a hacer? Bueno, le digo, esos son unos, independientemente de otros, que a la vista están, y públicamente, porque ya hasta hacen sus videos, sus videoclips, o no sé cómo les llaman, TikTok, esos, donde se mencionan que ellos pertenecen al oficialismo, que son del Morena, o que son de tal o cual partido, que hay partidos que están unidos con el partido de Morena. O bien, por ahí hay un ministro de un culto, imagínense nada más. Qué delicado. Un ministro de un culto de una religión aquí, creo que le denominan la luz del mundo, donde uno de los ministros que él defendió precisamente está acusado en los Estados Unidos por diversos tipos de delitos, entre ellos abuso sexual. Imagínense nada más. En contra de menores. Así es. Y entonces, y tenemos a la hija también, ahí está participando la hija de un ministro de uno también de la misma religión, la hija de otro ministro, también está de ese culto. Entonces, les digo, esos son los perfiles que sí de verdad la ciudadanía deberíamos de advertir. Miren, yo veo cuando empiezan a atacar al Poder Judicial, dicen, ya que se vayan, y lo que no quieren es irse de sus cargos. No, yo me puedo ir fácilmente si yo quisiera aceptar de verdad y a mí me pusieran en mi lugar a alguien que de verdad desempeñe el cargo como debería ser. Yo con la mano en la cintura le digo adelante, ahí están, pero no voy a dejar de hablar ni de alzar la voz para decir no estoy de acuerdo con ese tipo de perfiles, porque ese tipo de perfiles no va a ayudar a nadie, ni al llamado pueblo,
que el pueblo somos todos, que no se les olvide, el pueblo somos todos. No me va a ayudar a mí como pueblo, no le va a ayudar a la compañera, no te va a ayudar a ti, que también somos pueblo. Que no se le olvide que todos somos pueblo. Esos perfiles no van a servir para impartir justicia, que es lo que supuestamente es lo que están cuidando. ¿Y quiénes están detrás de esos perfiles? ¿Quién patrocina? ¿Quién pagará? Porque al final de cuentas todo eso implica un gasto. Que el gasto no va a salir del patrimonio del Poder Judicial, sino va a salir de forma individual. Entonces está a riesgo, y eso me trae a la siguiente pregunta para la juez Karina. Si quieres, Rubén, nada más para no quedarme con la cosquillita. Perdón, sí. Por si hubiera duda de que quieren jueces a modo, la verdad es que hoy estamos viviendo una grave crisis con los dos jueces, la jueza Gabriela Ruiz y el juez Sergio Santamaría Chamú en Michoacán, que se atrevieron a conceder suspensiones. Hoy día tienen carpeta de investigación. ¿Cuál es el mensaje que manda el gobierno con eso? Intimidar a cualquier persona juzgadora que se atreva a protegernos frente al fuerte y arbitrario. Te aplicaremos el poder del Estado. Y en estos días, no sé si fue ayer o antier, publicaron una serie de intelectuales que promovieron desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, justamente una condena pública a ese tipo de acciones, que solo en las dictaduras se persiguen a los jueces que protegen derechos humanos. Estamos haciendo nuestra labor. Por hacer nuestra labor, ¿merecemos cárcel? Ese es el mensaje tan fuerte que estamos viviendo hoy día. Sí, la independencia judicial pues está comprometida con estos actos por parte del Ejecutivo. O sea, al final de cuentas, abrir carpetas de investigación a los juzgadores que resuelven en contra de sus objetivos, pues está teniendo consecuencias, pues como ya las que usted dice, ya la apertura de carpetas de investigación, una persecución en la cual pues manda un mensaje al resto de los funcionarios que se atrevan pues a tener una actividad independiente y apegada a derecho, ¿verdad? Entonces, pues bueno, queda una pregunta que al final de cuentas debe de ser importante pues para poder responder, y más a ustedes que forman parte del Poder Judicial. Ante las reducciones al presupuesto del Poder Judicial, ¿cuáles serán las repercusiones que tendrán para la sociedad civil en el acceso a la justicia? No sé si nos puedan compartir desde su experiencia. Creo yo que la jueza Karina tiene un ejemplo muy claro actual que está viviendo en este momento. Estábamos platicando hace ratito que eso impacta en todas las dimensiones. La reducción presupuestal en este año 2025 fue todavía más abajo de lo que pidió el Poder Judicial. Aún así, que ya en los últimos 6 años había venido reduciendo. Cuando el estándar internacional es de que al menos cada país debe destinar el 2% del Producto Interno Bruto a los poderes judiciales, precisamente para garantizarles su operatividad y su independencia. Finalmente, quienes se benefician de este servicio público son quienes menos tienen, quienes no tienen la posibilidad de ir a un arbitraje privado o de resolver sus conflictos desde otra dimensión. Entonces, justamente, no es solo que reducen las prestaciones, por ejemplo, de defensoría, que ahorita tienen un grave problema en sus prestaciones, que son trabajadores, algunos sindicalizados, y que están afectando sus derechos a pesar de que la presidenta y legisladores dijeron una y otra vez que no les iban a tocar en sus derechos. Hoy día el impacto ya dio incluso en lo material. Justo el evento del que vengo en el juzgado es: señoría, ya no hay tóner. No tenemos tóner. El 80% de las impresoras están descompuestas. La administración no tiene recursos para brindarnos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿y dónde está el presupuesto? ¿Por qué no lo están ¿Por qué están asfixiando a la institución? Yo estoy a punto de poner un cartel, así como ven en los hospitales: por favor, no te enfermes porque no hay medicinas. Pues ya voy a poner algo parecido, porque de verdad es que nos están asfixiando. Y por ejemplo, al hablar de defensoría pública,
son quienes atienden a los más vulnerables, a quienes de verdad no tienen recursos para acudir a un abogado privado, a quienes están encarcelados en las condiciones más pauperizadas. Ellos son quienes prestan ese servicio y de manera además muy profesional y muy preparado. Entonces, vuelvo al círculo vicioso. A la clase política es a la que no le interesa fortalecer ese tipo de instituciones, porque ese tipo de instituciones evidencian las fallas del grupo de poder, de todos los actos del Ejecutivo, de todos los actos del Judicial. En la medida en que debiliten al Judicial y a las defensorías, no habrá posibilidad de que algún ciudadano se defienda frente al todo el poder estatal de la presidencia y de los legisladores. Esa es la preocupación, que en realidad los que sufren son los más pobres, a pesar de que el lema de gobierno es primero los pobres. Magistrada. Sí, totalmente de acuerdo con la jueza Karina. La realidad es que la cuestión presupuestaria es básica para poder tener una buena operación dentro del sistema de justicia. El Poder Judicial de la Federación se había caracterizado siempre por tratar de darle el mejor servicio. Incluso usuarios siempre hacen el comentario con relación de que venimos aquí y nos tratan bien, las instalaciones son muy adecuadas. Y entonces eso está en riesgo. Y es algo que a nosotros nos parece muy, inconcebible y nos preocupa bastante. Porque así como en juzgado de distrito es una tarea de día con día, no tener una impresora, no tener hojas, no tener tóner. Bueno, las resoluciones son escritas en su mayoría, hay juicios orales, pero finalmente lo tenemos que plasmar, tiene que existir una evidencia de lo que se está llevando en el juicio. Entonces, tener esas carencias presupuestales pues afecta directamente a la función, porque pues por más que intentemos nosotros seguir adelante con nuestras resoluciones, pues materialmente hablando tenemos un impedimento. Y desde el punto de vista de la defensoría, pues ciertamente igual, tanto en la parte de los salarios como en la parte también de las cuestiones materiales, porque pues entonces la operatividad se pierde. Y pues la gente además son personas preparadas, ya tenían derechos laborales que tenían que respetárseles, pero además es gente preparada, es gente que merece el salario que tiene, no ha hecho nada por qué reducírsele el salario, sino simple y sencillamente una política pública que viene aquí a castigar a la institución por alguna circunstancia que, hasta este momento no la vemos de ninguna forma justificada. Y pues al final los que vienen siendo más perjudicados pues son los usuarios, en todos los aspectos, a los que acuden ante nosotros, en sus procedimientos, como los que acuden a la defensoría, que son los grupos más vulnerables, como lo acaba de comentar la jueza Karina. Entonces sí es un problema sumamente grave. Perfecto. Sí, yo para finalizar y continuando con los perfiles, precisamente ahorita se me viene a la mente, hay infinidad de perfiles que vienen del Poder Judicial del Estado. A mí no me consta, yo nada más les voy a platicar lo que a mí me han dicho que sucede. A mí me dicen, por ejemplo, que allá en el Poder Judicial del Estado, si quieres una copia o si quieres dos, te cuesta. Todo cuesta, ya el impulso procesal cuesta. A ver, Rubén es litigante, él nos puede decir. Pero es Voz Populi, que tiene mucha razón. Sí, es que es la verdad. Entonces, si allá se permite, porque la verdad, esa voz que se dice es Voz Populi. No es, yo desde que llegué así se mencionaba. Es más, yo no podía creer que decían que los lugares, los espacios para magistrados se los vendían en 8 millones de pesos. Imagínense nada más, yo no puedo creer eso. La verdad, no lo podía yo creer y decía yo, pues si los venden y el que lo paga, pues ¿qué hace para poder recuperar esos 8 millones de pesos? Lo que efectivamente dentro de los perfiles también que se mencionan, hay gente de esa profesión de magistrados que inclusive ahí se menciona en esa lista que yo les estoy comentando, se menciona que hay uno que otro magistrada que por emitir una resolución en tal o cual pedía dinero, entonces, y ahorita está para candidato o candidata, creo para ministro o ministra, algo así. Imagínense nada más, ¿a qué grados vamos a esperar? ¿Qué nos esperamos nosotros los del pueblo? Insisto, nosotros somos pueblo también. ¿Qué nos vamos a esperar? ¿Qué van a esperar todas las personas que de alguna forma tienen alguna inversión? Y para finalizar,
que se me olvidó decirles es que qué delicado que además también estén involucrados personas de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque están avalados por gente precisamente política de todos los niveles, y están avalados por ellos. Nada menos la problemática que hoy en día, que si repatrian o no repatrian a un delincuente, eso es lo que está ahorita en boga. Y luego todavía salen unos abogados a decir, sí, nosotros, si es pro bono, no vamos a cobrar nada, porque somos abogados de delincuencia organizada. O sea, lo dicen ya ahorita ser delincuente es mejor que ser juez. Imagínense nada más. Ahorita a un delincuente lo tratan don y al juez le dicen corrupto. O sea, ahorita vale más para ellos un delincuente y los abogados que defienden la delincuencia a un juez con carrera judicial de muchísimos años. Qué lástima, porque en unos años atrás México era punta de lanza por su sistema jurídico y ahora estamos viendo el declive del Estado de Derecho de este hermoso país. No sé si les gustaría cerrar con algún comentario. Sí. El que usted guste sobre la actualidad que está viviendo el Poder Judicial. Nos dejaste sin voz. Sí, nos dejaste sin voz. Bueno, el panorama no se ve claro. La realidad es que nosotros vemos mucha incertidumbre. Y nos pesa no en sí porque nos vayamos, nos pesa porque realmente nosotros hemos hecho la función con convicción, con valores, con ideales, y vemos cómo todo eso se va perdiendo en el camino. Entonces nos preocupa mucho porque a nosotros nos ha tocado resolver asuntos relevantes en el país donde hemos visto verdaderas arbitrariedades por parte de las autoridades que en su momento, en cada momento han estado al frente de los gobiernos. Y entonces saber que ahora seremos reemplazados por personas que no tienen seguramente esas convicciones, ni esos perfiles, ni esos valores, ni esos ideales, ni esos principios, pues es algo para alarmarse. Es para alarmarse todos, porque estaríamos entonces sujetos a las decisiones y a las voluntades de los poderosos sin que haya un freno por parte de nadie. Porque quien se atreva a frenarlo seguramente sufrirá también consecuencias similares, así es, a las que ya estamos viendo. Sí, que ya estamos viendo, como el caso de nuestros dos compañeros jueces que están siendo sujetos a una persecución penal por virtud de las emisiones de las resoluciones que ya hemos comentado. Entonces, para mí el panorama es incierto, es un poco alarmante, o mucho alarmante, más bien muy alarmante, y pues bueno, ya nos tocará en su momento pues vivirlo y nosotros pues defenderlo en la medida de lo que podamos en este momento en el frente de nuestros juzgados y nuestros tribunales, y cuando finalmente salgamos pues como ciudadanos en la forma en la que pues consideremos que es la que corresponde. Gracias. Yo, Rubén, quisiera hacer un mensaje también final, en el sentido de que luego nos pregunta la sociedad civil, bueno, ¿y ustedes qué sigue? ¿O por qué están tan callados? ¿O qué pasa, no? Lo que pasa es que estamos en un momento de que ya pasó la lucha en las calles y ahora estamos en un momento eminentemente jurídico, en que ahorita el balón está en la cancha de los jueces concentradores y enseguida del tribunal, y si es que la Corte los atrae esos cientos de asuntos, la Corte todavía tiene el poder de parar, de amparar persona por persona para que esta locura se detenga. Ajá. Entonces el llamado es ese, y a las autoridades del Ejecutivo y al Legislativo pues a respetar sus pensiones, a que siempre es el buen momento para cerrar filas por México y para decidir reencauzarnos en el Estado de Derecho, porque como dijimos antes, si se cae para uno se nos cae para todos, no conviene este cumplimiento selectivo de las suspensiones. Entonces esta narrativa ya sé que parece farándula, y esto de la elección y los perfiles parece muy amarillista, ¿no? Da mucha nota y pretende dominar la narrativa pública. Pero lo que está en el centro de todo es que todavía están las suspensiones vigentes. Ejecutar esa reforma es cometer el delito federal de desatender suspensiones. Entonces, que eso no se nos olvide, que a la sociedad eso no se nos olvide, seguir exigiendo a las autoridades pues que respeten y ¿qué más? Pues en un momento dado, esta es mi opinión personal, no es institucional, aclaro,
que enfrentaremos una elección de Estado. Yo considero que ir a votar es ser comparsa de este circo, porque es un circo para disfrazar el fraude. Ellos ya, como decía la jueza Yoli, ya tienen sus listas, solo nos van a utilizar a los ciudadanos como para hacer ese circo de las elecciones. Entonces yo no pienso participar en ese circo. Para mí será un acto de resistencia civil pacífica, y yo los invito a reflexionar seriamente este punto y a organizarnos como sociedad para enfrentar esa elección de Estado. Señora Ruiz. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, nada más retomando lo que dice, que me parece muy interesante la juez Karina, en relación a de que no quieren ya cumplir con las suspensiones y que ya la propia autoridad, desde su tribuna, dice no cumplan. Yo me pongo a pensar nada más, imagínense la sociedad. Ya van a estar acostumbradas las autoridades a no cumplir. Entonces, imagínense nada más. Ya no les van a permitir. Una de las cosas es que también contra actos, contra leyes, ya no, nada más tiene que venir una persona. Ya no puedes, si te declaras inconstitucional una ley, ya no puedes amparar en forma general la inconstitucionalidad. Ya tiene que venir cada uno al amparo. Pero ¿qué va a pasar cada uno de esos ciudadanos si ya no van a estar obligados las autoridades a cumplir? Entonces, ¿qué caso tiene el juicio de amparo? Eso es lo que yo veo. Tristemente se termina el Estado de Derecho. Definitivamente. Bueno, retomando como para cerrar, que ya se ha demostrado que el proceso de selección, de votación y al llevarlo al campo de la votación va a ser muy complicado, independientemente de la erogación económica, de que el tiempo que pueda determinar un ciudadano para la elección no se ha visto. Si en las elecciones que hemos participado, pues en las elecciones nacionales del presidente y demás, cuando te dan 6 boletas y demás, se vuelve complicado. A veces las personas tenían ese problema de dónde poner las boletas, la secrecía del voto, y lo comento porque pues yo fui funcionario de casilla y yo veía que personas pues se les complicaba el proceso hasta de selección cuando son tan poquitos, o sea, cuando eran 5 o 6 cargos los que estaban en juego, o sea, o en participación de esa jornada electoral. Ahora, con esto, que ya han hecho varias empresas ejercicios de cómo, o simulaciones respecto de cómo sería el proceso, pues estamos viendo pues de que es poco probable de que tenga un éxito como lo augura el oficialismo. Y desgraciadamente, si la sociedad no actúa en consecuencia, no razona respecto realmente qué es lo que está sucediendo con el Poder Judicial, que desgraciadamente se están yendo con la pura mañanera, con la pura versión oficial sin documentarse, cuando ya tenemos la posibilidad de acceder no solamente con nosotros, o sea, hay muchos canales de difusión que pues a final de cuentas pues buscamos tratar de unirnos para que la sociedad pueda estar mejor informada y tome una decisión respecto a qué quiere para su futuro, porque un país, un Estado de Derecho pues no es país, ¿verdad? Y pues agradecerles nuevamente su valiosa participación, y pues ahora me estoy estrenando como conductor único. Un saludo a mis compañeros, a Carlos, a Abraham, al buen Iván que está detrás de cámaras, y agradecerles su apoyo, su paciencia por no haber participado en episodios anteriores, que de verdad por una cuestión muy personal no asistí. Espero retomar otra vez mis actividades y ser más proactivo como profesionista y como ciudadano en la defensa del Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte.